Hola, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos acerca de la respuesta inflamatoria. ¿Y qué es? ¿Cómo funciona? En unos momentos les daré a conocer el proceso, características y en sí la definición de respuesta inflamatoria. Continuamos. Y bueno, para tener en claro lo que es respuesta inflamatoria, esta se va a presentar cuando los tejidos van a ser lesionados, ya sea por bacterias, algún tipo de traumatismo, las toxinas, el calor o cualquier otra. Entonces, este tejido dañado va a liberar químicos. Dentro de estos químicos vamos a encontrar a la histamina, a la bradichinina y a las prostaglandinas. Y estos químicos hacen que los vasos sanguíneos dejen escapar líquido hacia los tejidos, lo que va a causar la inflamación. Esto va a ayudar a aislar a las sustancias extrañas del contacto posterior con los tejidos corporales. Y es importante resaltar y destacar que los químicos van a atraer a los glóbulos blancos, también llamados fagocitos. Lo que van a hacer o la función que tienen los fagocitos es la fagocitosis, que es prácticamente comerse a los microorganismos y a las células muertas o dañadas. Dentro de las características vamos a encontrar 5 que son muy importantes. Van a ser el calor, el rubor, el tumor, dolor y la limitación funcional. Pero cabe resaltar que la respuesta inflamatoria es una reacción compleja. Esta va a activar a numerosos sistemas enzimáticos del plasma. Van a intervenir en numerosos sistemas de traducción de la señal. Se van a expresar en genes que codifican proteínas y sobre todo van a haber múltiples interacciones moleculares entre las células. Las moléculas de adhesión van a ser proteínas de superficie celular que van a participar en otras interacciones entre las células. Dentro de ellas vamos a encontrar a los leucocitos, a la unión a células endoteliales o a la matriz extracelular. Después vamos a encontrar que existen dos tipos de interacciones. La homotípica, que esta va a ocurrir entre las moléculas de superficie de dos células idénticas, por ejemplo, las caderinas, como sucede con el reclutamiento de las plaquetas en formación del coágulo. Y el otro tipo de interacción va a ser la heterotípica, que esta va a ocurrir entre dos células diferentes o durante la adhesión celular a componentes de la matriz extracelular, por ejemplo, las integrinas, como acontece en la primera interacción entre los leucocitos y la célula endotelial. Dentro de los principales grupos de moléculas vamos a encontrar a las lectinas, que estas son de 3 tipos. Son los leucocitos, los de endotelio y las plaquetas. Estas van a participar en los sistemas vascular y hematopoyético. Estas van a mediar la primera etapa de la adhesión de los leucocitos, facilitando la unión tenue al endotelio. Después encontramos a las integrinas, que van a ser moléculas de más amplia distribución y son glicoproteínas de membrana con dos subunidades alfa y beta. Encontramos a las integrinas B1, que son de activación tardía, y a las B2, que se expresan exclusivamente en los leucocitos y son críticas en la migración de los leucocitos a los sitios de inflamación. Después vamos a encontrar a la superfamilia de las inmunoglobulinas, que van a ser una estructura similar a las de inmunoglobulinas. Van a ser cruciales en la adherencia celular entre la célula endotelial y los leucocitos. Y por último vamos a encontrar a las caderinas, que son moléculas de adherencia celular dependientes del calcio. Además de mantener la integridad de la capa epitelial, son fundamentales en la organización de su arquitectura. Y estas van a mediar interacciones homotípicas y van a encontrar un defecto de interacción entre las moléculas de adhesión. Ahora hablaremos de los agentes vasoactivos. Es importante destacar que una vasoconstricción va seguida de la vasodilatación y hay un proceso de isquemia-revascularización. Los prostanoides se dividen en dos vasoconstrictores. En ellos se identifican el tromboxano A2, prostaglandina, F2, leucotrienos, y los vasodilatadores,
que incluyen a la prostaciclina y prostaglandina E. Por último, como se observa en la tabla, encontramos a otros agentes que de igual manera tienen función vasoconstrictora y vasodilatadora. Ahora, continuaremos con mediadores lipídicos de inflamación. Pero antes, ¿conoces a qué nos referimos cuando hablamos de mediadores lipídicos? ¿No? Pues no te preocupes, aquí te cuento. Los mediadores lipídicos de inflamación son compuestos de naturaleza lipídica con bajo peso molecular y una gran actividad proinflamatoria. Los mediadores lipídicos en la inflamación y en respuesta en un estímulo inflamatorio, las células activadas son capaces de utilizar los lípidos de su membrana celular para generar mediadores lipídicos que actúan como señales intracelulares o extracelulares. Aquí te dejo algunos mediadores lipídicos como las prostaglandinas, los leucotrienos y el factor activador de plaquetas. Ahora bien, vamos a hablar de las citocinas, centrándonos en las citocinas proinflamatorias. ¿Qué son las citocinas? Bueno, son proteínas que regulan la función de las células que las producen sobre otros tipos celulares. Son producidas principalmente por linfocitos y macrófagos activados. Su acción fundamental consiste en la regulación del mecanismo de inflamación. La respuesta inflamatoria, la cual abordaremos más adelante, es beneficiosa cuando las monocinas se producen en cantidad adecuada, pero fatal si se producen en exceso. Las citocinas más tóxicas son interleucina 1 y factor de necrosis tumoral, las cuales son las principales mediadoras de las respuestas aguda inflamatoria generalizada, características del choque séptico y la falla multisistémica orgánica. A continuación, anexo una tabla de las principales citocinas involucradas en la inflamación y sus características. Dicho lo anterior, continuamos con la migración leucocitaria en la inflamación. Dentro de la respuesta inmune se encuentra la migración leucocitaria que ocurre cuando hay una lesión en algún órgano. Este proceso está regulado por proteínas, específicamente selectinas, integrinas, quimiosinas y citocinas. Pero, ¿cómo ocurre esto? Pues este proceso ocurre cuando hay una lesión en el tejido de cualquier parte del cuerpo. Los macrófagos tisulares liberan una serie de citocinas inflamatorias que activan el endotelio. Entonces, esta activación implica un aumento en la expresión de moléculas de adhesión y en las quimiosinas que atraen leucocitos al foco de inflamación o al foco inflamatorio. El proceso de migración leucocitaria consta de 3 fases. La primera fase es el rodamiento, la fase intermedia es la adhesión y la última fase es la extravasación leucocitaria, mejor conocida como diapédesis. La primera fase, que es la fase del rodamiento, está mediada por las selectinas y sus ligandos, quienes se encargan de disminuir la velocidad del flujo de leucocitos, tal como podemos verlo en la imagen 1. Bueno, pues esto permite la adherencia a la pared vascular. La selectina L se expresa en leucocitos, mientras que las selectinas E y P se expresan en las células endoteliales. Estas selectinas son las más importantes en este proceso. La fase de la adhesión está mediada por integrinas, principalmente por las integrinas LFA1 y la VLA1. Estas integrinas están expresadas en la superficie de los leucocitos. Por otro lado, la adhesión también está mediada por las selectinas E y P, quienes se encuentran expresadas en la superficie del endotelio. Cada una interactúa con sus ligandos. En esta fase, las interacciones son más fuertes. En la fase de la diapédesis, que es la última, el endotelio, durante el proceso inflamatorio, aumenta su permeabilidad. Dicho de una forma más compleja, la diapédesis es la migración de los leucocitos a través de la monocapa de células endoteliales. Los leucocitos cambian su morfología y se forman proyecciones tipo pseudópodos, que se internan en los bordes del endotelio. El pseudópodo se extiende entre las células del epitelio capilar y posteriormente pasa a través de la proyección.
Cuando ya ha pasado esta proyección, recupera su estructura capilar, tal como podemos verlo en la cuarta imagen. El cuadro que estamos viendo ahora muestra un resumen de las moléculas que participan en todos los procesos de la migración leucocitaria. A continuación, identificaremos las células y los receptores involucrados en la fagocitosis y los mecanismos microbicidas de los fagocitos. Pero antes debemos conocer, ¿qué es la fagocitosis? La fagocitosis es el proceso por el cual las células especializadas buscan, localizan, identifican e introducen a su citoplasma partículas, gérmenes o células extrañas para destruirlas. Por lo tanto, es muy importante conocer las células fagocíticas que actúan en este proceso. En esta ocasión hablaremos de los neutrófilos y macrófagos. Los neutrófilos son leucocitos de tipo granulocito, también denominados poliformonucleares. Miden de 9 a 12 micrómetros y es el tipo de leucocito más abundante de la sangre en el ser humano, representando en torno entre el 60 y 70% de los mismos. Su periodo de vida media es corto, durando horas o algunos días. Se sabe bien que los neutrófilos constituyen la primera línea de defensa en respuesta a microbios invasores. Es por ello que juegan un papel importante como mediadores de la inflamación. Por una parte, los neutrófilos liberan diferentes sustancias que contribuyen a la reacción inflamatoria y al reclutamiento de otras células del sistema inmune, al sitio de la infección. El macrófago es el principal productor de citoquinas en la inflamación crónica, cuando es activado por distintas señales de peligro como agentes patógenos, complejos inmunes y otras citoquinas. Esta célula libera IL-1, que activa el endotelio y linfocitos. Además, produce TNF-alfa, que también actúa sobre el endotelio, lo que hace que induzca el reclutamiento celular, favoreciendo la expresión de moléculas de adhesión y estimula la extravasación de plasma. Pues bien, ahora conoceremos más acerca de los receptores. Ya que sabemos lo que es una célula fagocítica, vamos a hablar sobre cómo actúan sus receptores y sus mecanismos de destrucción. Bueno, para fines didácticos, la actuación de estas células se dividirán en las siguientes fases. Más adelante las explicaremos a detalle. La quimiotaxis es precisamente la atracción de los fagocitos hacia donde hay un foco de infección. Este se puede deber a varios factores, ya sea por sustancias de origen directamente microbiano o por ciertos componentes microbianos que van a activar la ruta alternativa del complemento, que libera los péptidos C3A y C5A, que son muy quimiotácticos sobre fagocitos. Esta fase es muy importante ya que de su éxito depende el desencadenamiento de los mecanismos de destrucción. Pero primero debe de haber un reconocimiento, ya que los fagocitos no deben o no pueden actuar sobre cualquier célula, ya que lo convertiría en una enfermedad autoinmune. Este reconocimiento se efectúa por dos receptores. Vamos a hablar de los receptores de las opsinas. ¿Sabemos qué es la opsonización? Bueno, es un proceso por el cual se marca un patógeno para su ingestión y destrucción, es decir, que lo hace distintivo de los demás. La opsonización implica la unión de una opsina, en especial a un anticuerpo, a un receptor de la membrana celular del patógeno. Por aquí tenemos una tabla con el componente de opsonización con su respectivo receptor del fagocito. La captación del microorganismo se va a ver facilitada si está cubierto por el componente C3b del complemento y o anticuerpos. Los receptores no opsónicos reconocen las estructuras de los organismos, es decir, moléculas específicas de la superficie que van a presentar patrones específicos del patógeno. En la tabla de abajo podemos observar algunas moléculas bacterianas con su respectivo receptor.
Ahora nos vamos a centrar cuando el microorganismo recibe la descarga de los gránulos del fagocito. El contenido preformado de estos gránulos junto con sustancias producidas de nuevo constituyen un conjunto de mecanismos encaminados a la muerte del patógeno. Se clasifican en dos tipos, dependientes o independientes de oxígeno. El primero se da tras activarse rutas metabólicas que consumen oxígeno, lo cual produce la liberación de radicales libres de este, que son tóxicos para los microorganismos. En el segundo caso es donde intervienen los lisosomas, los cuales se unen al fagosoma conformando un fagolisosoma y liberan enzimas y destruyen el antígeno a través de la lisis. Las trampas extracelulares de neutrófilos, o NETs, son mallas de ADN que encierran histonas y proteínas antimicrobianas liberadas por los neutrófilos al espacio extracelular. Estas trampas inmovilizan a los microbios. En resumidas palabras, las NETs atrapan y matan a una amplia variedad de microorganismos, incluso los que no pueden ser destruidos por fagocitosis.